Con este flujo de trabajo y el nuevo LoRa Edit Anything, podremos editar nuestros vídeos añadiendo nuevos elementos, cambiándolos por otros, o incluso podemos cambiar el estilo de todo el vídeo completo, utilizando el mejor modelo actual, LTX 2.3. Acompáñame a verlo en este vídeo. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que os guste mucho y que lo disfrutéis. Si necesitáis algo, aquí me tenéis. Como siempre, os recomiendo empezar actualizando ConfigUI y os recomiendo también actualizar todos los nodos. Descargamos el workflow, lo arrastramos a la zona de trabajo y si es necesario entramos al manager e instalamos los nodos faltantes. Como en los últimos vídeos os he dejado en este nodo todos los modelos que se van a usar en el workflow. Podréis descargarlos directamente. Una vez que hayáis descargado todos los modelos, deberéis refrescar el navegador para que los nodos puedan encontrar dichos modelos. A continuación debéis comprobar que no os falte ningún modelo seleccionado en estos nodos. Si habéis descargado otros modelos distintos, entonces debéis seleccionarlos. Pero aseguraos que en el nodo Multilora tenéis seleccionado el LoRa Edit Anything Global. Este nodo, si no encuentra uno de los LoRa seleccionados, lo cambiará por el primero que encuentre. Así que prestad bastante atención en este punto. Si habéis seleccionado un modelo que no sea destilado, debéis tener activo el LoRa destilado 384. Si vuestro modelo principal es destilado, debéis tener desactivado el LoRa 384. Podéis acelerar el flujo de trabajo utilizando Sage Attention. Lo podremos activar usando este interruptor. Si os da algún tipo de problemas, simplemente debéis desactivarlo. Comenzaremos cargando el vídeo que queremos editar en este nodo. Al ser un flujo de trabajo de vídeo a vídeo, el audio original se mantendrá en el resultado final. Si el vídeo no tiene audio, es obligatorio que introduzcáis vosotros vuestro propio audio. Si no queréis que tenga audio, podéis añadir un fichero de audio vacío. La forma de usar el workflow es bastante fácil. Introducimos un prompt indicando el elemento que queremos editar. Para este ejemplo vamos a añadir una gafa de sol de color rojo con forma de corazones y ejecutamos el workflow. Podemos introducir nuestro prompt en cualquier idioma y en este caso el modelo Gemma 3 actuará como un LLM siguiendo las instrucciones de este nodo y creará un nuevo prompt más preciso y lo creará en inglés. En este nodo podremos ver el progreso de la edición de nuestro vídeo. Y quiero aprovechar para dar las gracias a todos los miembros de este canal. Si queréis apoyar este contenido, podéis haceros miembros pulsando sobre el botón Unirme. Y aquí podéis ver el magnífico resultado. Podemos ajustar en este nodo la cantidad de fotogramas que tendrá nuestro vídeo editado. También podremos cambiar la velocidad indicada en fotogramas por segundo. En este apartado podremos ver la duración total indicada en segundos. Si cambiamos un valor, podremos ver en tiempo real la nueva duración. Este workflow se adaptará a la misma proporción que el vídeo fuente. En este nodo indicaremos la resolución de la medida más amplia. Para este ejemplo, nuestro vídeo generado tendrá 1024 puntos de altura. Como este LoRa de edición trabaja bien con una resolución de 1024, si queréis cambiar el tamaño del vídeo, podemos cambiar la proporción desde este nodo. Un factor de 1 es igual a un 100%. Si ponemos, por ejemplo, 0.8, reduciremos el vídeo en un 20%. Si ponemos 0.5, el vídeo se reducirá al 50%. Podremos cambiar, como es habitual, el método de muestreo, el scheduler y el número de pasos, aunque estos ajustes funcionan muy bien. Si el resultado que habéis generado no os convence, siempre podréis cambiar la semilla para obtener un resultado distinto. Este LoRa, además de permitir añadir elementos, también es capaz de reemplazar elementos de un vídeo. En este ejemplo vamos a cambiar la taza de cerámica por un vaso de agua. Y aquí podéis ver el resultado.
Si te gusta este contenido y quieres invitarme a un café, lo puedes hacer en el enlace que puedes ver en pantalla. Muchas gracias. También podréis cambiar el estilo del vídeo, por ejemplo, estilo cómic o plastilina de colores o cualquiera de estos estilos en los que ha sido entrenado este Lora. Podemos cambiar la ropa de un personaje, pero por el momento no podemos añadir una imagen de referencia. El Lora tiene limitaciones debido a su entrenamiento, así que os recomiendo que consultéis la página de Hugging Face para obtener más detalles de lo que hace bien y de lo que no es capaz de realizar. Y eso es todo en este vídeo. Gracias por haberlo visto, dale like si te ha gustado, suscríbete que todavía es gratis, comparte, comenta, pero sobre todo, sé feliz. Nos vemos muy pronto, bye bye.